mira, nos vamos y va a quedar sin alumno, profesor. Me agarró la pora ya, así que... Bueno, entonces ya se fue Maxi, mirá, me abandonó Maxi. Claro, a ver si le entiendo. Usted quiere decir que por ahí también se tendría que trabajar primero, como usted dijo, que nosotros los docentes, digamos, estamos como privados de esa libertad de poder, trabajar de diferente manera. Primero eso se tendría que trabajar, digamos, en forma institucional, o sea, para que todos los docentes puedan manejar el mismo tipo de aprendizaje, digamos. Ahora, no te reformulo la cuestión, sería justamente, a ver, la idea es... Más o menos por ahí, pero la idea sería, primero, si un docente recibe el paquete y lo traslada sin preguntarse por el paquete, al pedo dimos filosofía. ¿Se entiende? Que en realidad ya ahora la palabra sujeto no se está utilizando en lo que es la educación o la didáctica. Más bien se utiliza el educando y las personas. En distintos enfoques se está utilizando esos términos, ya no más sujeto del aprendizaje. Bueno, ahí vamos a discutir un poquito y me encanta, Maxi, porque yo voy a la aparición del concepto sujeto cuando aparece y cuando se deja la idea de persona y de humano, ¿sí? Y está muy relacionado en realidad
a condicionamientos disciplinares y a una cuestión justamente ajena a esa amplitud que vos decís. Lamentablemente, la idea de sujeto aparece en la educación condicionada por la idea de disciplina y no tiene nada que ver con el fundamento tomista, que era sustrato único invariable. No, eso no está presente en el accionar de la palabra sujeto incorporado como dos variantes, una racionalista, como decís vos, cartesiana, y otra psicoanalítica del sujeto agarrado. Entonces, sobre todo en la Argentina, digamos, ¿no? Esos dos elementos hacen que justamente esté más del lado de la disciplina y mucho menos del lado de una educación personalizante y personalizadora. Sí, tal cual. Buenísimo. Ese condicionante que vos decís es el que por qué hay que correrlo y volver a la idea de persona. Tal cual lo que vos decís, la cuestión fundamental es la despersonalización y la idea de un sujeto como otros sujetos en un colectivo que en realidad está igualado en un condicionante que es la uniformidad, que en algunos casos está materializado con el uniforme propiamente externo y en otra cuestión con una serie de reglas que lo establecen en un sujeto sin identidad. Digamos que forma parte de un grupo llamado alumnos. Pero, digamos, se pierde Juan, Pedro, Alicia, ¿sí? Por eso el recuperar, ahí está este encuentro que nosotros queremos hacer. ¿Por qué él era Buber? ¿Por qué él era Marcel? ¿Por qué él era Freire? Para poder volver a recuperar la idea de persona, lo relacional, una educación relacional, y que parta de lo relacional y desde lo relacional la producción del conocimiento. No que esté el conocimiento. ¿Cuál es el gran problema? Sumado a la idea de sujeto, es el problema de la planificación y la programación antes que el encuentro con la comunidad. O sea, la misma ciencia, decíamos ayer con Carlos Eduardo Maldonado cuando hablábamos, la misma ciencia es el investigador de la ciencia clásica se ha transformado en alguien cómodo. Cuando el verdadero científico, el verdadero investigador de las ciencias complejas es un nómade, crea nuevos territorios, nuevos lenguajes, es un pionero. Eso se ha perdido. Luego, fíjate que estamos hablando de la idea de ciencia, que es una ciencia atada a, digamos, a repetir, no plantea problemas, le plantean problemas y él sigue respondiendo lo mismo. Un educador que en realidad lo que hace es dar su programa y se remite al programa y se remite a su manual, ¿sí? Y por otro lado, hasta una salud que en realidad se ata al síntoma o se ata, digamos, es HIV o el lugar es habitación 52, paciente 52, ¿no? Por eso estamos hablando de que hay que atravesar todo esto y comenzar a replantear un nuevo tipo de relación con el conocimiento. Se plantea un nuevo tipo de epistemología, se plantea una nueva relación con el conocimiento, se plantea una nueva relación con el aprendizaje. Entonces, cuando planteamos, después del encuentro se produce el saber, si no, estamos hablando de un traslado de un disco duro a otro disco duro de información. Eso no sería el aprendizaje
a la onda Freire, a la onda Buber, ¿sí? Sería un aprendizaje, sí sistematizado, disciplinado, pero de traslado de información. Lo que decíamos la otra vez, me acuerdo de la charla que tuvimos, ¿no? ¿Cuántos chicos en realidad no tienen lectura comprensiva? Llegan a la universidad sin tener una lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque, en la secundaria y en la universidad lo que siguen haciendo es traslado de discursos. ¿Qué discurso quiere escuchar el profesor Maxi? Bueno, ese es el que le voy a decir. Bueno, ¿y a vos qué te parece? No, eso no entra dentro del programa. ¿Qué argumento construiste vos? Ninguno. ¿Por qué tengo que construir argumentos? Si en realidad soy alumno. Ahora, para eso, tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que producir esto, no aceptar sujeto. ¿Por qué tengo que decir sujeto? Porque la ley dice, bueno, la ley dice sujeto, yo hablo de persona. Como diría Rico, yo hablo de persona. Tenemos que revelarnos. La ciencia de la complejidad es una ciencia indisciplinada. Justamente. De investigadores nómades que buscan nuevos territorios, nuevas alianzas, ¿sí? Nuevos lenguajes. Entonces, el desafío de la nueva escuela es que en realidad volvemos a lo fundamental, a la motivación. Docentes apasionados que contagian su gusto, su paladar por el aprendizaje. O sea, el punto no es seguir capacitando para enseñar a enseñar. El problema no es la enseñanza. El problema es que una enseñanza sin corazón es un muerto que está, un zombie que está dando clase. O sea, mirá, esto lo leí y me conmovió, me conmocionó, me generó una distorsión de realidad. Es Kafka, que me generó, que él me escribió sobre la metamorfosis, pero yo estoy en metamorfosis. ¿Se entiende? O sea, metamorfosiemos, pero porque estoy apasionado por esto que leí. Eso es, volvemos al punto, la relación, así como hablo de la relación terapéutica, hablo de la relación aprendiente-enseñante. Es la cuestión central. No se trata de capacitar en técnicas, en didáctica. Se trata de volver a lo fundamental, al corazón del aprendizaje, que es que el docente nunca deje de ser aprendiente. Si seguimos capacitando en técnicas didácticas para enseñar, lo que estamos produciendo es una pura acción sin profundidad y sin, digamos, lo esencial, lo central, lo fundante y fundamental. Ahora, llamémoslo de otra manera. Podemos generar un buen profesional sin vocación, que es lo que tenemos en muchas escuelas. Mucha gente, operarios de la educación, como hay operarios de maquinaria y operarios de la educación, sin pasión y sin vocación por lo que hacen. Entonces, por eso leemos a Freire, por eso leemos a Buber. ¿Cómo hacemos para encontrar a Buber, en Buber y Marcel, algo que nos diga a nosotros, docentes? Bien, yo, tú, yo. Cuando se plantea el yo, tú, te está diciendo, papito, primero trabajás sobre el yo, para después llegar al tú. Entonces te encontrás y producís algo diferente. Pero yo no puedo decir yo amo y pensar que el amor mágicamente me va a sanar. Porque el amor está condicionado por la primera palabra, que es yo. Depende cómo sea de sano el yo, va a ser el amor, no al revés. Entonces en esto es lo mismo. La relación yo-tú, la relación
aprendiente y enseñante, en realidad enseñante y aprendiente, es qué tan aprendiente es el enseñante. ¿Es mucho delirio? No tanto, profe, porque estuvimos haciendo nos enseñó el profesor de lengua, de comunicación oral, el tema de cómo hacer los ficheros bibliográficos para las lecturas. Y dentro de este nuevo aprendizaje, porque muchas no utilizábamos el tema del fichero bibliográfico. Yo cuando estudié en la facultad nunca me enseñaron, y ahora lo estoy aprendiendo. Y nos dio 3 autores para que pudiéramos leer. Y esos 3 autores hablan sobre la educación de hoy en día, de los aprendizajes, y hablaba justamente de la alfabetización, de la lectura y la escritura, que es muy difícil encontrar alumnos, niños de escuelas primarias, adolescentes, que puedan tener una lectura comprensiva, como decía hoy. Y Norma, te digo más, hoy me pasó, le pasé un libro a un alumno de 4º año de la facultad para que lea, y leía como el traste. sí, mi hijo, por ejemplo, se puso nervioso, ponle que se puso nervioso, pero no respetaba las comas, no respetaba los puntos, no respiraba. Le digo, pará, no se entiende lo que está, o sea, parece que es un loco el que escribió el texto. Y por esto de la nueva ley de educación también de la lectura oral, porque evidentemente se habrán dado cuenta de que no hay esa lectura oral y comprensiva. Mi hijo me decía el año pasado, por ejemplo, las profesoras le hacían leer un párrafo y él me dice, mamá, era y tartamudeaban todo para leer, me dice. Y le digo yo, entonces está mal la educación desde la base, está mal, porque no le enseñamos a leer. El hecho de pasar por decreto, de primero a segundo, ¿no? Que uno no pueda repetir, sí. Y después la nebulosa que se produce entre 5º grado y 7º grado, el 5º grado en realidad es clave, digamos, depende cómo se llevó adelante, por lo menos es mi experiencia, ojo. Y después cuando vos ves que está terminando la secundaria, como vos decías, sin saber leer, no te digo lectura comprensiva, sin saber leer. No leen. Inclusive le comentaba yo al profesor el otro día, cuando nosotros empezamos las clases en el jardín, tuvimos el acompañamiento de la escuela especial. Y a mí me llamaba mucho la atención, me llamó la atención porque una de la psicopedagoga hablaba de los problemas que hay de aprendizaje, de lectura, y en los niños, en los niños de primaria y en los adolescentes. Entonces, yo justamente le pregunto, porque yo decía, ¿qué problemas puede tener un adolescente en la escuela secundaria? Para que esté una psicopedagoga todo el tiempo, porque él le decía, no doy abasto, tenemos la escuela especial en el lugar donde estamos en Fontana, y la escuela especial son pocos los maestros especiales de fonoaudiólogo y psicopedagogo. Entonces, ella nos decía que el mayor problema que tiene el adolescente en la escuela secundaria es el tema de la lectura oral, no puede leer. Es un tartamudeo de palabras, no tiene lectura comprensiva. Y le digo yo, ¿y cuál es la solución a esto? ¿Qué hacen? ¿Cómo le ayudan a los adolescentes? Entonces ella nos decía, bueno, hasta algunos tenemos que enseñarles nuevamente el alfabeto, porque no saben ni el alfabeto. Entonces, digo yo, estamos tan mal en educación, y con esto de, como decía, de pasarse de un año al otro tan fácil, o sea, me parece un horror a mí, que yo en la escuela, cuando estaba en la escuela, teníamos hasta concursos de ortografía, concursos de lectura,
Y eso en la escuela primaria, cuarto, quinto, El premio de sexto salesianidad, año. por ejemplo, el premio de salesianidad que vos te tomabas en la vida de don Bosco, ¿viste? Entonces vos tenías que aprender cosas. Bueno, pero ¿sabés qué otra cosa? Ya que dijiste, acá hay algo importante también a salvaguardar. Nosotros tenemos que, además de todo esto que venimos hablando, ya pensando en el psicólogo, en el psicopedagogo, en los profesionales que están en la educación, de propiciar la prevención. No, o sea, estamos llegando tarde, como dice Hegel con el derecho. Nosotros tenemos que ver que no nos convoquen para el chico problema. Tenemos que ver cómo comenzar a trabajar antes haciendo prevención. No digo que abandonemos a los chicos que están con inconvenientes. Lo que digo es, tenemos que comenzar a obligarle al Estado, a obligar a las instituciones privadas a que nos incluyan en un trabajo preventivo. Sí. Digamos, comenzar a trabajar en nivel inicial y en primaria, pero de manera preventiva. ¿Cómo sería de manera preventiva? El docente integrador, el técnico en psicopedagogía, el psicólogo educacional, acompañan al docente para ver el proceso áulico y comenzar a ver qué cosas pueden ir cambiando, generando o inventando para cada grupo, para que justamente ya sabemos que si no hacemos eso, ¿qué es lo que estamos consumiendo ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Entonces, para no llegar a sostener el gabinete, ¿sí? Y que el gabinete conlleva, digamos, yo recibo al chico problema, me lo ajustás, le haces alineado y balanceo y me lo devolvés. ¿Sí? Tenemos que salir de esa hipocresía porque es en realidad una forma, primero, de no integración. Es una forma de exclusión. Y segundo, a la vez también, es una forma de mantener esta situación de llegar tarde. ¿Se entiende? Sí. Pero para eso tenemos que hacernos valer, tenemos que nosotros, por eso digo, los que también estamos en una situación docente, tenemos que ser docentes que generen, digamos, ese movimiento de desequilibrio, ¿sí? De inestabilidad necesaria, porque hay mucha gente muy cómoda y que saca provecho de la ignorancia. Sí. El poder siempre saca provecho de un ciudadano ignorante. Lamentablemente, digamos, ¿no? O sea, para que Belgrano, miren de cuándo le estoy hablando, con la poca platita que iba obteniendo, habría escuelas, ¿qué te está diciendo Belgrano? La soberanía pasa por la educación. Sin educación no hay país soberano. Porque la persona educada, en el sentido pleno de la palabra, es la persona que puede elegir sabiamente. Tiene condiciones para analizar la situación. No se queda con la bolsita de comestible y por eso te voto. Va más allá. La persona educada puede soñar futuros posibles. La persona que no tiene recursos, que no ha leído un libro que le permite soñar, su alcance es el presente. El otro día estuve... soñar y construir futuros. El otro día estuve en la inauguración, ¿no? De inauguración, vamos a decir, en la entrega de material para el concurso Ascenso, y estaba el ministro de Educación de acá de la provincia del Chaco, y bueno, contaba, él decía que estaba muy orgulloso de tener un nivel inicial. Bueno, todas las maestras jardineras, por supuesto, muy contentas estábamos nosotros de las palabras del ministro, pero también nos dijo que iban a entregar libros para los niños. Y yo le decía, pero esos niños no es para la biblioteca del jardín, es para los niños. O sea, qué bueno, pero si los papás saben leer. Claro. Tenemos muchos padres que no saben leer y que no saben narrar los cuentos a los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Si bien los niños pueden mirar ese libro, pueden imaginarse
pueden decir, acá dice tal cosa, o porque el dibujito le dice que puede ser, o sea, su imaginación vuela, pero no tiene la estimulación de lo que es una lectura y una lectura comprensiva. Entonces, bueno, a la vez también convengamos que son signos de una pobreza, ¿no? Porque así como en el área de salud, eso es lo que hablábamos con Maxi, está apareciendo, digamos, nuevamente enfermedades que eran del siglo pasado, no del siglo pasado, del antes, ¿no? Como ¿sí? ser la lepra, el sífilis, está también, ¿cómo se llama? La otra que reapareció, que no estaba. No me... Esta que es infección pulmonar, la Tuberculosis, la profesor. tuberculosis, esa, No, justamente. entonces, esos son signos. Vos fíjate cómo ahí va de la mano la cuestión de la salud ciudadana, la salud y la educación también, digamos, ¿no? Porque si vos, Sí. o sea, hay cuestiones en el orden de la sexualidad que están relacionadas con la educación. Por eso es importante hablar de algunos temas, pero de una manera no ideológica, sino de una manera reflexiva, problematizar, ¿no? Sí. O sea, antes de dar una doctrina o un adiestramiento, tenemos que enseñar a problematizar, porque nosotros nos vamos, el librito se quema, se cierra, se moja, se destruye, pero si vos lograste un ciudadano crítico, reflexivo, eso se mantiene toda la vida. Sí. Sí. O sea, por eso filosofía es tan importante. Por eso nosotros empezando las clases, y yo le decía a las docentes que tendríamos que ver y trabajar este tema de que los chicos puedan expresarse, porque ya en el nivel inicial tienen que poder decidir y expresar lo que ellos sienten, porque si no lo hacen, después no lo hacen en toda su vida. Bueno, el proceso es discernimiento, lograr ver que hay una responsabilidad en asumir lo que elijo. Y que cuando elijo, tomo algo y dejo algo. ¿Sí? O sea, eso, desde chicos, comenzar a trabajarlo, es lo que hace a esta cuestión que diría la logoterapia, que es esa tensión necesaria entre libertad y responsabilidad. ¿No? O sea, una tensión necesaria que se va educando también. Sí, vos tenés derecho, pero también tenés responsabilidades. Ahora, tenés que poder ver cuáles son tus derechos. Yo no te puedo decir cuáles son tus derechos, porque si yo te estoy diciendo cuáles son tus derechos y vos no lo podés reconocer, no lo podés leer, no lo podés decir, en realidad no es tu derecho. Hay algo que a mí me quedó muy grabado cuando estudiaba mediación. Uno de los profesores siempre decía que, hablando de responsabilidad, nos decía que uno toma decisiones continuamente, pero esa toma de decisiones también implica uno se haga cargo de lo que eso conlleva, las decisiones que uno toma. Entonces, generalmente nosotros tratamos de buscar siempre los culpables a las situaciones que tenemos, y en realidad la situación que tenemos muchas veces es porque nosotros la generamos. Bueno, así que, inteligencia, ¿qué quiere decir la palabra inteligencia? Los agarré. ¿Cuál era la etimología, el sentido de la palabra inteligencia? Inteligere, ¿qué quería decir? Ahí no me acuerdo. Inteligere, poder elegir, leer hacia adentro. O sea, la inteligencia discrimina, no segrega. O sea, está mal utilizada la palabra discriminación, ¿sí? Porque la inteligencia discrimina. Por eso puede elegir. Diferencia, elige, ¿sí? De adentro hacia afuera. Inteligere, poder elegir, leer hacia adentro, ¿sí? O sea, por eso está mal cuando decimos está discriminando. En todo caso está segregando a lo que llamamos discriminación.
porque la inteligencia en su uso, en su facultad, discrimina. No es una mala palabra discriminar. No. ¿Se entiende? O sea, la mala palabra es segregar. Por eso también, en realidad, nos tenemos que problematizar dentro de los temas que vimos, que no tendríamos que hacer un programa de integración, un programa de inclusión en cada escuela, porque la educación debería ser integradora e inclusiva. No porque tengo un chico con discapacidad, entre comillas, tengo que propiciar una educación integradora. No, la educación en sí, bien entendida, que trabaja con la persona y cada persona es diferente, entonces es integradora de las diferencias. Que éste tenga una diferencia motora y éste tenga una diferencia cognitiva, no quita que todos seamos diferentes. O sea, el principio central es que una persona aprendiente es diferente a otra persona aprendiente. Entonces la integración se genera cuando estás en la situación educativa, no porque tenés un alumno especial. Porque todos en ese caso seríamos especiales, hasta el mismo docente. ¿Se dan cuenta cómo hay que cuestionar esto? Decir, no, pará un cachito. Si todos somos diferentes, la educación en sí es integradora, es inclusiva, como quieras llamarlo. Cualquiera de los dos casos que tienen dos acepciones distintas llevan consigo dos leyes diferentes. ¿Se entiende? Sí, ya me calenté. ¿Qué tipo calentón que soy? Eso es culpa de Maxi.
una... Bueno, ahí en esto, si me permitís, como estrategia, digamos, vos no podés desde Buenos Aires, desde el escritorio de Buenos Aires, y después que viste, fuiste a comer allá en Palermo, largar una estrategia nacional, ¿sí? Por ejemplo, si vos querés que comiencen a leer, no podés largarle Platero y yo o Juan Salvador Gaviota. Tenés que ver qué le interesa. Hoy, por ejemplo, hay un montón de chicos que están muy interesados por las novelas, las series y personajes coreanos, ¿sí? Entonces vos primero tenés que hacer un diagnóstico de situación. Entonces vos decís, bueno, capaz que tengo que entrar por los animes para que comiencen a leer. Como en su momento era El Señor de los Anillos o Harry Potter, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿cómo carajo hago para que aprenda castellano e inglés? Y busco un libro que esté mitad, o sea, que tenga, que sea doble, pero que tenga por hoja, que venga en inglés y en castellano, el texto de Harry Potter. ¿Pero por qué? Porque yo veo que el chico está interesado en Harry Potter y yo estoy interesado que aprenda a leer. ¿Entendés? O sea, hay cuestiones que a mí me parece que a veces está empecinado la persona. Por ejemplo, fue un tema de discusión en el Consudec. Los chicos no leen. ¿Quién dijo que no lee? Le dije. ¿Usted me dice que no lee? O sea, el que esté leyendo desde su celular o desde la computadora, eso no involucra. O sea, usted me está diciendo que no están leyendo libros de papel, ¿no? Porque no puede aseverar los chicos no leen, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que ver es cómo, desde lo que están usando, cómo pueden llegar a leer. Y que en todo caso vean cómo incorporar un libro, ¿sí? Pero hoy por hoy la mayoría de los chicos leen desde su celular. Sí. O como Dolina, por ejemplo, ¿viste? Dolina también tiene, o ponele eso que vos pasaste, o el otro, ¿cómo se llama? Que falleció, santafesino, Fontana Rosa, ponele. ¿No? Que estuvo en el Congreso de Letras, antes de morir estuvo, y dio hasta una conferencia él, ¿sí? Fontana Rosa. Yo lo que creo que seguimos pensando de manera unitaria algunos problemas, ¿no? Esto que en historia vos lo ves, unitarios y federales, en realidad seguimos pensando de manera unitaria, no de manera federal. Y por otro lado, lo que puede ser, porque tarda tanto en salir la ley para la situación, que cuando sale la ley ya hay otra situación. Entonces, en eso también somos ceros operativos, como la burocracia administrativa es terrible. Porque en realidad cuando, se está pidiendo, digamos, agua para que no se queme el rancho, cuando sale la ley para propiciar agua ya se quemó el rancho, ¿no? Entonces, son cuestiones que me parece la tardanza que lamentablemente, digo, lleva a mucho más laburo para el docente, de que no tiene los recursos, el Estado no le da los recursos, entonces tiene que ser muy creativo, excesivamente inventivo, excesivamente creativo, para no quedarse cumpliendo solamente para cobrar su sueldo, ¿sí? O para no perder ese lugar. Pero en muchos casos está solo, está
totalmente desprotegido y sin los recursos necesarios para leer las nuevas problemáticas que surgen. Y ahí está la función nuestra, de propiciar reflexiones y acompañar. Pero tampoco, propiciar soluciones, porque lo que no tenemos que hacer, por ejemplo, que es un tema de discusión, todavía sigue, aunque parezca mentira, sigue siendo. La adaptación curricular no la hace el psicopedagogo ni la hace el docente integrador. La hace cada docente, sí acompañado por el equipo técnico para que le ayude a hacer la adecuación. Bueno, todavía sigue siendo un tema de discusión, aunque les parezca mentira. El docente dice, yo no hice porque no me lo hicieron, porque no vino y no me trajo la adaptación curricular el docente integrador. Y entonces pasa el chico, y después cuando termina la primaria, que es lo que dice Maxi, y en realidad hubo adaptaciones curriculares no formales. Y está la otra problemática también, que a veces viene el maestro integrador, que es lo que nosotros también tenemos ahora, vamos a tener, por eso lo estamos trabajando con la escuela especial. El tema es que en años anteriores venía y observaba solamente al niño y no te daba una estrategia para que vos puedas hacer esa adaptación curricular. Porque nosotros decimos, uno tiene la voluntad, pero no el conocimiento para trabajar con niños especiales, porque nuestro título, lo que nosotros aprendimos no estaba en ese rubro, digamos, pero tenemos la intención, pero también pedimos que nos ayuden para poder hacer esa bajada curricular que hace falta. Sí, totalmente. Yo creo que hoy más que hoy le decía a los chicos, el gran problema de la academia, uno de los grandes problemas, no es el gran problema solamente, pero uno de los grandes problemas es que psicopedagogía, medicina, bueno, las carreras que conocemos, en la mayoría los forman de manera egocéntrica, ¿sí? Entonces, la mayoría de las disciplinas salen para trabajar solos, ¿se entiende? Entonces, yo le decía, fíjense qué incoherencia, ¿no? Estamos en una universidad, por eso siempre digo, en algún momento me echan a patada, digamos, ¿no? Pero digo, estamos en una universidad que tiene licenciatura en nutrición, fonoaudiología, psicopedagogía, Cuéntenme, están en cuarto año, están por finalizar, cuéntenme cuántos encuentros tuvieron con aulas o con grupos de otras disciplinas. No tuvieron. Entonces, cuando vos vas a hacer tu primer trabajo, que vas a trabajar en una escuela, en un hospital, en un CAPS, en donde sea, tenés que trabajar en equipo. Y el profesional no sabe trabajar en equipo, porque nunca se hizo nada en equipo interdisciplinario. Nunca se enseñó el valor de la interdisciplina. Cada docente da su materia y listo, ya está, a cagarse, ¿no? Entonces, hay que repensar en una pedagogía desde la ciencia de la complejidad para que después pueda haber un abordaje desde la complejidad. O sea, uno no puede de un día para otro pasar a ser transdisciplinario. Eso se educa también. Se educa. No fui yo, ¿eh? Hablo fuerte, pero no ladro. Profe, a mí me pasó, yo estando trabajando en Tirol, hace varios años atrás, una capacitación que realizamos con todos los docentes, ya sea a nivel inicial, primaria y secundaria de todo el pueblo, digamos, y como a mí particularmente me encantó, me gustó mucho, me enriqueció mucho, porque ahí pudimos trabajar en equipo, cada uno, o sea, como que nos entreverábamos y nos enriquecíamos todos de todos, digamos. La idea era juntarnos, trabajar algo y representarlo.
Y eso me pareció muy interesante, porque a veces nos mandan, ahora por ejemplo nos mandan las capacitaciones que tenemos que leer, que siempre es casi lo mismo, y no nos queda nada. A veces nosotros también rezongamos porque es siempre lo mismo lo que tenemos que hacer. En cambio, esa capacitación a mí me encantó y me sirvió mucho más a mí y a todos los que estábamos ahí, porque había profesor de educación física, de, como usted dice, de las distintas disciplinas, de los distintos niveles, y había interacción y había, también la modalidad de trabajo era diferente, porque teníamos que representar situaciones de la escuela y cómo la resolveríamos, digamos. Para mí fue mucho más enriquecedor esa capacitación que hicimos, solamente en Tirol hice eso, que me gustó y me pareció muy interesante, digamos, que Bueno, estas que empezamos ahora. vamos a hacer una cosa, y ahora les paso un desafío grosso a la medida de ustedes, ¿está? Quiero que vean la película Todos están bien, que en realidad habla de un problema familiar, y que ustedes lo trasladen a un análisis institucional. Le estoy dando, o sea, esto sería, cómo se usa la filosofía en un análisis institucional. La película en realidad es una problemática familiar, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes vean esa película y en vez de pensar que es una familia, pensar que es una institución educativa. O sea, Robert De Niro, padre de familia, ¿sí? Muere la mujer mediaba en la comunicación entre los hijos y el padre. Muere la mujer y él convoca, como siempre convocaba a su esposa, a una reunión familiar y no viene nadie. Entonces él decide ir a visitar a uno por uno a los hijos, ¿no? Acá vamos a ver la importancia de las narrativas que construyen realidad. Acá hay una persona que parece ser la que no tiene poder, que es la madre, pero que ha construido un discurso y una realidad para el padre. Y una cosa es la narrativa que Robert De Niro, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, asume que es así, pero que después cuando se va y visita a cada uno de los hijos, se da cuenta que no es así. Yo le di una panorámica, una introducción de la película, pero nosotros nos sirve técnicamente para ver la importancia de la comunicación, el lugar que tienen las narrativas en la institución familiar, pero que también seguro, y lo van a encontrar en las instituciones educativas, está presente. Yo me acuerdo cuando asumí, digamos, el trabajo en la institución de Bellavista, le pregunté al equipo que estaba en ese momento y me dijeron, estamos funcionando re bien. Y entonces le dije, ¿me pueden explicar qué es re bien? O sea, me encanta que estén emocionados, que configuren, digamos, que el amiguismo, pero díganme en resultados y en acciones qué es re bien. Y comenzamos a analizarlo, y ese re bien discursivo, todos estamos re bien, nosotros somos un equipo. Una operadora en psicología social estaba haciendo las veces de psicóloga. Ya comenzamos mal. Entonces hacía entrevistas individuales que el operador no está formado para eso. Y menos para trabajar como psicólogo educacional. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el programa de estudio, no tiene psicología educacional, no tiene educación, no tiene evolutiva, no tiene psicopatología. Entonces no puede hacer ese trabajo. Solamente está para trabajar en grupos. Y tiene que trabajar con alguien, en equipo con alguien. No puede trabajar solo en una institución educativa. Y con esto cerramos y nos vemos el próximo viernes por la misma Vaticanal, por el mismo Vaticanal de Batigora.
Bueno, profe. ¿Con el mismo enlace, profesor? ¿O otro? Eso depende del Ah, capitán. bien. Él Ahí es está. el que él abre las puertas y cierra las puertas, ojo, tiene las llaves del reino. Bueno, ojo que no se transforme en una fiesta. Todos están bien. Dale. Sería bueno que vayan haciendo escritos, no que, o sea, que escriban, que hagan ensayos, ¿ok? Ok, profe. Ya habíamos leído, profesor. Hagan ensayos, Ya habíamos escriban, mirado. no sean... Más. Bueno, gracias.